estamos hoy aquí en Canal 45 iniciando el programa Guadalquivir 16, que edita el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía y que realiza Canal 45 Televisión. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Felipe Serrano López, secretario general de Facua. Buenos días, Felipe. ¿Qué hay? Encantado. Y vamos a hablar sobre un tema muy real, un tema que muchas personas lo gozan y otras personas lo sufren, como es el tema de las pensiones. Y digo lo gozan o lo sufren porque el que tiene la fortuna de tener una buena pensión, pues, y no es un derrochador, pues seguramente vivirá bastante bien. Pero a aquel que le ha tocado una pensión chica, me imagino que lo está pasando bastante mal. Bueno, pues sobre este tema quería empezar preguntándote, Felipe, realmente en qué situación se encuentra nuestro sistema público de pensiones y si es necesario y por qué. Tres cuestiones muy importantes para toda la sociedad civil de España. El sistema público de pensiones es verdad que se encuentra ahora mismo en una situación a lo mejor delicada, ahora mismo, en este año 2017. Sí. Pero claro, ¿por qué se encuentra? Es la pregunta que tendrían que preguntarse todos los pensionistas, reflexionar sobre lo que sucede y las políticas que los diferentes gobiernos han desarrollado, sobre todo a partir del año 2011, cuando se reforma por primera vez o se congela la subida de la pensión por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, que estaba de presidente José Luis Zapatero. Después, en el año 2012, con repercusión en el año 2013, se modifica el hecho de la subida de la revalorización de la pensión. Eso lo modifica el gobierno del Partido Popular, que acuerda que se va a subir la pensión el 0,25. Es decir, Rodríguez Zapatero, el PSOE, congela la pensión en el año 2011. El PP no tiene en cuenta los pactos de Toledo, se los saltan los pactos de Toledo. Congela, ¿qué quiere decir las bajas? Porque la vida sigue subiendo. Bueno, claro, congelar quiere decir que ese año concreto no le subieron nada. La vida subió, los alimentos, cuando vamos a comprar al mercado, las patatas, la carne o el pollo o la fruta que vayamos a comprar, eso sigue subiendo el precio. Pero la pensión a todas aquellas personas que cobraban la cuantía de pensión, la que fuese poca, mucha o regular, pues esas pensiones estaban congeladas. Lógicamente eso es una política económica que en función de la ideología que tenga el que está en el gobierno le impone a los ciudadanos. O sea, impone, ¿por qué? Porque tienen el poder. El Partido Socialista se supone que se supone en teoría que es un partido de izquierda y que favorece a la clase trabajadora. ¿Por qué impuso una política, una actitud al congelar las pensiones tan reaccionaria en contra de la clase trabajadora y del pueblo en general? Porque en la política económica, los dirigentes que ha tenido el PSOE en España, en mi opinión personal, nunca ha sido una política de izquierda, jamás. Desde que accedió Felipe González al gobierno en 1982 primera vez, además fueron los que destruyeron el mayor número de industrias en España. De empresas públicas, ¿verdad? Impuestos por el mercado común, por la Unión Europea, impuestos por los alemanes y por los franceses. Entonces, la política económica de ellos no. Luego, en las cuestiones de política social, sí, que dieron muchos avances. Dieron avances en cuestiones sociales, en llevarse a efectos, pues por ejemplo, una serie de políticas de la ley de la dependencia, pero que luego ha tenido sus recortes también. Pero en cuanto a la política económica, se han dejado llevar mucho el Partido Socialista, lógicamente el PP con su política neoliberal económica, pues son las que hacen acontecimientos que en los últimos años estamos viendo todos los que somos pensionistas, que están recortadas nuestra subida en la pensión, porque solamente le suben un 0,25 a la pensionista. Pero en concreto, en la pensión que tú hacías, el sistema público de pensiones está en un momento delicado. Pero que ¿quién tiene la culpa? Los pensionistas que han estado cotizando, los trabajadores que siguen cotizando, o el gobierno que, ahora hablaremos después de ello, el gobierno aplica unas políticas económicas dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y por el mercado común, por la Unión Europea. Claro, con esas políticas económicas que son neoliberales y que son contrarias a los intereses de los pensionistas y de todos nosotros los que estamos trabajando aquí. Esa es la cuestión. Y ahora, al hilo de lo que has dicho, te iba a preguntar que, lógicamente, al no revalorizarse las pensiones año tras año, pues los pensionistas se van a ver en una precariedad en el futuro. Entonces,
¿qué previsiones tenemos de cara al futuro o con este panorama? Claro, es que la sociedad civil española, los pensionistas y los trabajadores, pues no reflexionamos. Yo no digo que opinen igual que yo, cada uno tendrá su propia opinión, pero sí diría que sería conveniente que reflexionaran, que pensaran por qué suceden cosas a nosotros que nos afectan en el bolsillo diario. Entonces, es muy conveniente que cada uno, pues cuando estamos viendo lo que está sucediendo, pues ¿por qué puede el pensionista hoy día estar en riesgo y está en precariedad? Aquí hay muchísimas personas que están en precariedad, pero es que a los que ostentan el poder, esos tienen unos sueldos enormes. Y además, como están de diputados en el Parlamento de Madrid, ellos luego tienen un fondo de pensión privado, con lo cual cuando se van muy bien montados, o han entrado en un consejo de administración. Pero a más de uno de ellos, yo le diría, como le he dicho más de una vez a alguno, que ¿por qué no tiene un mes nada más un salario de un pensionista que haya estado pagando en función del salario mínimo interprofesional? Entonces vería que cuando él tiene que ir a comprar al comercio las frutas, los tomates y las patatas, el aceite, pues ve que no llega a final de mes. Entonces eso sí que es una precariedad lo que están sucediendo. Ahora, es verdad que hay una carestía de vida que sigue subiendo y que eso pues nos afecta a todos los que somos pensionistas, ¿no? Eso es cierto, claro, pero tenemos que tener en cuenta que ahora hablaré más, matizaré algunas más cosas, a lo mejor en las preguntas que tú me vayas a hacer luego, pues también hay que tener en cuenta por qué sucede todo esto. Todo esto sucede como consecuencia de las políticas económicas que nos imponen el gobierno que hubo anteriormente, del PSOE, el que además, si todos aquellos se acuerdan que en un mes de agosto cambiaron, modificaron el artículo 135, aquel famoso, donde primero había que pagarle la deuda a los inversores extranjeros antes que pagarnos a nosotros las pensiones. Eso terrible. Lo hicieron los dos partidos. Y que pronto se pusieron de acuerdo, ¿eh? Claro, el PSOE y el PP, en el mes de agosto. Es decir, hay cosas que nosotros, la sociedad civil, miramos muchas veces por otro lado. Por desidia, por apatía, porque bueno, me da igual, total, ¿para qué? Hombre, es que ese total para qué es el que da lugar a que haya muchas personas que están pasando verdaderas necesidades. Sí. Y otra pregunta que te hago, ¿qué medidas tendría que acometer el Estado para que el sistema público de pensiones que tenemos o de alguna manera mejore y no dependa exclusivamente, por ejemplo, del tema de los cotizantes? Y a razón de esto te sugiero una cosa, no es hora de que el Estado imponga un tributo de la seguridad para la seguridad social, por ejemplo, a los robots y automatismos. Y te explico, cuando un banco pone un cajero automático, quita tantas personas del medio. Trabajo, pues que cuando una empresa ya pone 4 automatismos, quita a 10 trabajadores. Esa empresa aumenta sus beneficios, pero no es ya solo que se ahorre también esos sueldos, sino que de alguna manera le hurta a la seguridad social esos cotizantes que van al paro. Debería de ponerle un impuesto a la seguridad social a esos automatismos, ¿no? Es que son dos cuestiones en una. La primera pregunta, ¿cómo era? Sí, ¿qué medidas tendría que meter el Estado para garantizar el sistema público de pensiones? Claro, es que son dos cosas. Yo por eso te voy a contestar que primero, ¿qué medidas son necesarias? Y otra cosa, ¿qué hacemos? Ya está esto aquí, ya hay muchísimas fábricas que tienen robots y los trabajadores han salido del mercado de trabajo y están en el paro. Y en el futuro, según se habla, hasta los taxis van a ser robots. Claro, es que son dos cuestiones diferentes. Entonces, ¿qué medidas tiene que poner un gobierno que se precie que quiere cuidar a sus ciudadanos? Pensemos en los países nórdicos. ¿Por qué los países nórdicos suelen tener una segunda vivienda en la costa del Mediterráneo? Porque su gobierno, los de derechas como es el PP, como el de izquierdas cuando estaba el Partido Socialdemócrata, por ejemplo, sueco, o en Noruega, pues cuidan a esos pensionistas que han estado cotizando en la seguridad social durante muchísimo tiempo. Si además eso lo están haciendo todavía en la actualidad, quiere decir que se puede hacer. Si esos países lo están haciendo, en España también se puede hacer. Por lo tanto, medidas que desde hay varias posiciones dependiendo de la ideología que tenga cada persona y el que está gobernando. Por ejemplo, medidas que se pueden imponer. Hombre, lo que hay que subirle es el sueldo a los trabajadores, eso sería lo primero. Se lo han estado recortando. Ha habido devaluación
de lo que ganaba un trabajador y de los funcionarios. Porque además más sueldo, más cotización, ¿verdad? Claro, contra más ganes, más cotizas para el día de mañana a tu pensión o para que cobren los pensionistas actuales la pensión que les corresponde. Pero es que además en otros países donde pudiera haber algún tipo de problema en cuanto a que las cotizaciones no fuesen suficientes, pues por ejemplo lo que hacen es que vía el impuesto de rendimiento de las personas físicas hay una parte de dinero que se recauda y va a la seguridad social para contribuir al pago de las pensiones. Esa sería otra medida. Sí. Pero es que además, porque el Estado somos todos, no el gobierno de turno, que estamos confundidos. Claro. El gobierno es el gobierno de ese momento, de esos 4 años. Y si lo echamos abajo, pues puede durar 2 años. Claro. Pero el gobierno o el que hayamos tenido o el que vayamos a tener, lo que tiene que mirar, por ejemplo, es, bueno, si estamos en una situación determinada, si todos los miles de funcionarios que hay trabajando en la seguridad social son a costa de los impuestos que pagamos vía a la seguridad social, pues que se haga cargo el Estado, el gobierno, del pago de los salarios de todos esos funcionarios. Por ejemplo, igual que le paga a la Iglesia Católica a los curas, claro, que los hagamos nosotros, pues que le pague a esos funcionarios lo que le corresponda por su salario. Por ejemplo, le está pagando el sueldo a todos los jueces, le está pagando el sueldo a todos los militares, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, pues que coja todos esos funcionarios de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y luego, un debate falso que hay en Andalucía, que a mí me revela, de tanta gente como se deba llegar por el engaño que hacen el Ciudadano y el Partido Popular, que dicen que el impuesto de transmisión patrimonial que hay que quitarlo. Hombre, pero ¿quién es el que paga ese impuesto? Los ricos. Claro. Entonces, a quien le quieren quitar son los ricos, porque ahora mismo en Andalucía, y yo lo digo yo, que recibí una herencia de mis padres de unas casas que costaron, yo no pagué nada ni mi hermano, con lo cual es mentira. Mentira. Lo que hay que hacer, el impuesto ese, si fuese un gobierno que mira por sus ciudadanos, aunque fuese de derecha, o se dice que es de izquierda, como el PSOE en las políticas económicas, pues lo que tendría que hacer esos gobiernos es decir, no, el impuesto de transmisión patrimonial lo vas a pagar tú. Claro. Porque has recibido una fortuna y ahí tienes que pagar. Porque ¿qué ha hecho ese ciudadano por España? Como dice mucha gente. Claro. No ha hecho nada, ha recibido una fortuna, pero no ha hecho nada. No ha contribuido. La hicieron sus padres seguramente y ahora tú la vas a recibir. Pero tú a qué has contribuido en España, fueron tus padres. Entonces tú vas a recibir eso, que pagar ahora. Paga ese impuesto que te corresponde, que lo vas a recibir. Entonces, es decir, medidas las hay. Medidas hay para solucionar el problema que tenés en tu caso. Medidas hay y se pueden llevar a cabo. Claro, pero va a depender de la política económica que quiera desarrollar ese gobierno. Nosotros la culpa la tenemos los que votan o los que votamos al Partido Popular, que la consecuencia vemos lo que hay. Claro. Si somos masocas y somos apatías, pues ahí queremos seguir perjudicándolo, pues claro, vamos a seguir así. Porque siga la gente haciendo lo que está haciendo. Bueno, y otra pregunta. En la última década, Felipe, el abuso de las prejubilaciones han mermado significativamente los fondos a la seguridad social. Y ahora me pregunto, ¿es ética esta práctica por parte del Estado y de la empresa que pretenden descargarse de estos trabajadores que tienen mucha experiencia, pero como tienen más edad y quizás no los pueden estrujar tanto, pues cogen trabajadores jóvenes que le pagan salarios más bajos, le hacen trabajar más horas, pero al final el conjunto del Estado tiene que soportar que la arca de la seguridad social se merman, porque claro, tú y yo lo sabemos, a mí me prejubilaron bastantes años antes de mi jubilación, pues todos esos años antes de mi jubilación la seguridad social ha tenido que estar pagándome. Entonces, claro, pero es ¿hasta qué punto es eso ético? Pero es que eso tiene mucho más debate del que aparece. Yo voy a tratar de resumirlo. Cuando se desarrollan prejubilaciones, no quiere decir que no pague ese trabajador la seguridad social. La seguridad social se paga. La paga, la sigue pagando hasta que se vaya a jubilar del todo, porque tú lo que estás es prejubilado. Has llegado a un acuerdo con tu empresa, la empresa ha dispuesto una cuantía económica de dinero, la ha depositado, ¿vale? Y te la están pagando a ti mes a mes. Pero la productividad que tú podías estar haciendo... Claro, es que eso es diferente. Este es un país curiosísimo donde además a la gente experta cuando han tenido 50 años la han prejubilado. Pero fíjate, claro, es que toda una continuidad de las políticas económicas e industriales dirigidas desde la Unión Europea
para que España no sea un país industrial, es un país de servicio. Aquí, que yo moriré, pero lo verán los que vivan más tiempo que yo, esto se convierte en un país de servicios camareros. Todos se van a tener que ir en el tiempo a vivir a la costa. Y luego habrá algunos pueblos mediterráneos de aquellos gente que vive en la Unión Europea, en Alemania, Francia y todo aquello, que irán al interior a ver España. ¿Qué era aquello de España en el interior? Pero claro, eso es una consecuencia de que aquí, al no haber industria, y la industria han buscado y han comprado la paz social. Es decir, si aquellos trabajadores tú los ibas a despedir, los ibas a dejar a la calle, seguramente se movilizarían, harían huelga y todo aquello. Claro. Hay que comprarlo. ¿Cómo se les compra? Asegurándole un salario mensual de 1.200 euros para que ya no te muevas. Y ese trabajador pues dice, bueno, como yo tengo el pan todos los meses, pues mi hijo, es la reflexión que tiene que hacer. ¿Pero tu hijo qué? Claro, ¿en qué industria va a trabajar? En ninguna. Pues eso es lo que vemos aquí en la provincia de Jaén, excepto una parte muy pequeña, como puede ser Martos, donde sí se ha generado más industria. El resto no hay industria en la provincia de Jaén. Ya es una pena. Y esta pregunta es un poco también con lo que hablaba antes. Si comparamos nuestro sistema de pensiones con el de otros países avanzados, dinos fundamentalmente qué diferencia hay. Claro, lo primero es que, lógicamente aquí, como los medios de comunicación que tenemos en España son como los del movimiento nacional de la época de la dictadura de Franco, pues resulta que te encuentras que no hacen nada más que manipular siempre. Da información sesgada, no dicen la verdad, ¿vale? Y eso es una realidad. Hay medios de comunicación escritos que mejor no leerlos, porque claro, es vergonzoso lo que es la información que dan. La comparativa que se puede hacer con las pensionistas de la Unión Europea, pues son muy diferentes. En primer lugar, los salarios allí son mucho más altos que los nuestros. En segundo lugar, el gobierno sí que cuida a los trabajadores y a los pensionistas en los convenios que acuerdan, en los convenios que se dan entre trabajadores y empresarios, y que el gobierno hace vigilancia concreta. Los gobiernos aportan, dependiendo del país, aportan dinero en los presupuestos generales de cada país para que sus pensionistas puedan cobrar su pensión, una pensión alta y digna, para cuando llegado el momento se jubilan. Pero es que eso no sucede en España. Por ejemplo, el país donde los salarios son más altos y las pensiones también es Luxemburgo. Claro, Luxemburgo. Luego te coges Suiza, te coges los países Bélgica, países escandinavos, Bélgica. Tú coges todos esos países y es una situación muy diferente. En esos parlamentos de verdad se acuerdan cosas, no como aquí, que aquí la imponen. Aquí es que la ha impuesto el PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero, impuso, claro. El bipartidismo, PSOE, PP. Efectivamente, entonces como eso lo impone, pues en el año 2011 impone que se congelen las pensiones. Luego nos vamos por el artículo 135, llega el PP después y coge y decide que mira, que aquí modifico la ley sin llegar a ningún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales, con los sindicatos que representan los trabajadores, que muchos trabajadores están confundidos. Los sindicatos es verdad que no han hecho todo lo que han podido hacer o deberían de haber hecho, pero si no hubiese sido por ellos estaríamos mucho peores, ¿eh? Peor todavía. Eso yo lo tengo clarísimo. Entonces, no han negociado nada con los sindicatos. ¿Y esa es la diferencia que hay entre la Unión Europea, los países de la Unión Europea y los nuestros. En la Unión Europea, la empresa y el gobierno negocian con los sindicatos y aquí no. Aquí lo imponen. Es que hay una diferencia a imponer, a que vamos a negociar, a ver por dónde vamos y por dónde van a ir las cosas. Y otra cosa que nos llama mucho la atención y que se preguntarán muchos andaluces es por qué en las comunidades del norte de media se cobra mucha más pensión que aquí en Andalucía. ¿Por qué? Pues eso, cualquiera que históricamente... No es muy ético eso, ¿no? No tiene que ver nada con la ética la ética de los empresarios, sí, pero no de los trabajadores. Eso significa dos cosas. Cualquiera que conozca la historia más reciente de España sabrá que a partir de la dictadura de Franco hay una serie de convenios y movilizaciones obreras. Los trabajadores se movilizan para tener un buen salario. Si tú en un convenio de ámbito provincial, como puede ser el convenio del metal, pues si tú tienes unos salarios bajos durante toda tu vida laboral, cuando llegue a cumplir los 65 años, 66 ahora, pues tú te vas a jubilar con una pensión poca. Pero si tú vives en Euskadi, donde la gente se ha movilizado y donde tiene un convenio alto, de ese mismo convenio del metal, y tiene un mismo convenio de ámbito en Cataluña, y es muy diferente,
porque los empresarios allí sí que han aceptado esas negociaciones. Pero es que aquí en Andalucía todavía hay muchos señoritos enmascarados. El tema es que en Andalucía los trabajadores no se movilizan, ¿no? Efectivamente, excepto en algunas empresas en concretas, pero esa empresa en concreto tenían convenio de empresa. Pero además yo recuerdo, porque yo soy una persona que yo soy de Comisión Obrera, ¿vale? Porque además yo mi vida no tengo por qué ocultarla, está ahí y estoy muy orgulloso de ella. Pero sí recuerdo que cuando ha habido negociaciones de ámbito empresarial solo, de una empresa en concreto, ahí se gana más dinero, con lo cual llega luego la hora de jubilación y su pensión es más alta. Pero si tú que coges un convenio de ámbito provincial en la provincia de Jaén, donde los empresarios apenas quieren subir los convenios, ahora mismo, por ejemplo, pagar, ¿no? En el sector de la hostelería ha habido, me parece recordar, que no sé si han sido los 4 o 5 años en que los empresarios no querían negociar la subida salarial. Es que es tremendo. Aquí es como todavía, que yo tengo ya una edad, pero por lo que me contaban, los empresarios de otra manera más fina deciden quién vaya a trabajar su empresa, que era como antiguamente con los en la plaza. Llegamos tú. Entonces, esa es la consecuencia, porque yo lo que entiendo es que los empresarios catalanes y vascos, y seguramente a los de Madrid también, que es el tercero que le sigue, yo esos datos los he manejado y los he leído, entonces es el tercero que hay de un ingreso alto en cuanto a las pensiones, su revalorización, y cuánto les queda, claro, pero es que en Andalucía se no ha ocurrido. En Andalucía, los trabajadores, pues tenemos el salario mínimo interprofesional, muchísimo, que te paga la empresa eso, luego hay convenio del comercio de metal, convenio del provincial de ámbito del metal, el comercio del comercio, el de oficina y despacho, en la provincia de Jaén, donde nosotros, y claro, son salarios muy bajos, pues al final te queda una pensión, pero ¿cuál es la causa? Porque los empresarios no quieren subir más, la capacidad que tienen los trabajadores de movilizarse es poca, y en cuanto te movilizas te echan a la calle, pues claro, todo el mundo quieto parado. Claro, lo que no ven estos empresarios y que no ven los que gobiernan es que si un trabajador tiene más ingresos, su calidad de vida va a mejorar. Y compra más. Claro, es que va a comprar más. Es que es absurdo que muchos empresarios aguantan que no subir el sueldo a sus trabajadores, pero no saben que no solamente esa dinámica lo que hace impregnar de un movimiento en la ciudad donde vivimos, porque se va a la tienda. Y la empobrece. Claro, lo que hace es empobrecer. Sí, es lo que pasa hoy en Jaén, que sabe que se ha creado una plataforma de Jaén Merece Más, y en parte promovida por empresarios, porque claro, han visto que sus negocios no tienen movimiento, pero eso es la consecuencia de lo que tú dices, la consecuencia de una política de sueldos miserables a lo largo de muchas décadas. A lo largo de muchas décadas. Bueno, y te sigo preguntando, en la última década hemos observado cómo desde los poderes públicos se ha ido aconsejando a los trabajadores que se hagan un plan de pensiones privado para asegurar su vejez. ¿No debería de preocuparse más los gobiernos en dotarlo de los recursos que aseguren su pago? Y que los trabajadores no tengan que además de pagar la seguridad social, pagar una pensión, Manuel, yo he tenido una pensión privada, porque es un doble pago, ¿no? Claro, pero yo he tenido la suerte de trabajar en 2 sitios diferentes. En uno de ellos era como funcionario del Estado, de unas posiciones que yo hice al telégrafo. Después me pasé a la caja postal mediante exámenes, no a base de enchufismo como hay ahora. Y entonces aquello lo privatizaron, que fue Argentaria. Es decir, el PSOE empieza a privatizar empresas aquí. Un banco que va bien lo privatiza. Pues claro, un banco que ganaba mucho dinero, pues se lo damos a los accionistas, a los capitalistas. Entonces, es decir, que conozco todo esto bien como consecuencia de mi trabajo. Porque si yo trabajaba en un banco, veía que había unas políticas comerciales dirigidas desde la propia Argentaria cuando se privatiza y del resto de los bancos, hacer muchísima publicidad para decirle a sus clientes, oiga, hágase usted un plan de pensiones, que es conveniente, porque además, mire, a lo mejor posiblemente el día de mañana el plan de pensiones público puede tener problemas, es decir, le metían miedo a los clientes. Pero es que además, ¿quién dirige eso? La oligarquía financiera de España y del mundo. Eso está más que estudiado, eso lo impone la escuela de Chicago, los Chicago Boys que le llamaban, a partir de 1970, donde ellos empiezan a desarrollarlo es en Chile. Son unas teorías económicas de Milton Friedman, que son las teorías neoliberales. Llegan a Chile y empiezan a imponerlo, pero dan un golpe de Estado en Chile,
Los militares le dan un golpe de Estado en Chile, sí, ¿vale? Impone esa política económica neoliberal. Y a partir de ahí, el mundo ha ido avanzando, llega la Margaret Thatcher a Inglaterra como presidente, empieza a imponer todo eso, empiezan a querer privatizar, y los privatizan en Chile. En Chile están privatizados los planes de pensiones como consecuencia de esas políticas económicas. sí, sí. Claro, eso les conviene. ¿A quién le conviene? ¿A los trabajadores o a la oligarquía financiera? A los dueños de los bancos. Claro. Los 20 que mandan de verdad. Porque tienen un negocio fabuloso. Claro, es que son, en España posiblemente serán miles de millones los que moverían en su banco. Pero ¿qué pasa como ha pasado en los Estados Unidos? Que por eso me he quedado con los Estados Unidos para el final. Sí. Hay planes de pensiones privados de estos que cuando desaparece Lehman Brothers y otros bancos que tienen muchos problemas, y una empresa que no recuerdo ahora el nombre, que era muy importante, quiebra, la echan abajo, los trabajadores que tenían allí ese fondo de pensiones en el Lehman Brothers Se quedan al aire. se quedan sin pensión. Mientras que en el tema de las pensiones públicas es el Estado, es decir, todos los ciudadanos somos corresponsables de eso. Vale. No el gobierno de Mariano Rajoy, de Felipe González o Felipe Serrano, todos los ciudadanos. Entonces lo que tenemos que es más reflexionar, menos ver telebasura y más ver o leer cosas que a uno le den información para saber qué va uno a votar el día de mañana. ¿Qué programa electoral lleva ese? Para mí, que soy pensionista. ¿En qué me va a beneficiar a mí, si queremos hasta egoístamente, desde el punto de vista económico? Porque luego también hay otra serie de prestaciones sociales. Pero lo que tú decías, como, hombre, esto es que a ellos les conviene meterle miedo a la población. Para eso están las televisiones esas, los periódicos, las emisoras de radio que tienen ellos, metiendo miedo. Claro, es que hay más cosas que nos benefician a nosotros como pensionistas, que esas están ahí, pero hay que ponerlas en marcha, que en otros países las tienen. ¿Por qué llevan 50, 60 años viniendo pensionistas de Alemania a veranear en España? ¿Cuántos trabajadores se permiten irse de veraneo a Alemania o a otros países de Europa? Los multimillonarios solamente. Claro, muy pocos. Pero los hay que se viajan, sí, cierto. Claro. Pero seguramente están trabajando los dos. Cualquiera que trabaje un poco la economía observará que hoy día, antes con un sueldo se podía pedir un préstamo hipotecario. Hoy no se puede, hoy tienen que ser 2 sueldos. Claro. Y te voy a reincidir ahora en una cosa que te preguntaba antes, porque te pregunto, ¿cómo garantizar la calidad y sostenibilidad actual y futura del sistema público de pensiones? Y si no debería, lo que te preguntaba antes, el Estado puede poner un impuesto, por ejemplo, a los robots, o qué cosas debería hacer. También a las gasolineras estas que tienen un solo empleado, porque claro, estos también han escaqueado empleados, pero no pagan la correspondiente impuesto de seguridad social por los automatismos que han incluido en la gasolinera. Claro, es que lo plantea bien. Entonces, el sistema público de pensiones lo tienen que garantizar. Se tiene que garantizar. De hecho, estaba garantizado en el año 1995 cuando se desarrolla el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo empieza a funcionar en el año 1995 y periódicamente se reunían los empresarios, sindicatos y el gobierno de turno y los partidos políticos que firman ese Pacto de Toledo. Sí. A partir de ahí empieza esto a funcionar. Pero claro, cuando empiezan las políticas neoliberales en España a funcionar, que la impone, vuelvo a decir que cuando está haciendo recomendaciones el Fondo Monetario Internacional ese, lo que está tratando es de imponernos una merma de la calidad de las pensiones del trabajador, en cuanto que tiene que ganar menos, y que hay una consecuencia de eso. Si ganamos menos y nosotros ganamos más, los empresarios tienen más beneficios. Los datos económicos nos dicen que en el año 2017 pues las pensiones no van a subir nada más que ese 0,25 y que el 0,5 al final termina siendo la masa salarial de los diferentes convenios lo que les van a subir los trabajadores. ¿Cuánto sube el beneficio empresarial en España? El 5%. Hay una diferencia, es decir, no reparte los beneficios entre los trabajadores y la empresa. Si yo no estoy diciendo que no gane dinero la empresa, que gane dinero, pero que reparta también los beneficios. Entonces, esa es la imposición que hace el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Claro, ¿cómo se puede cortar todo eso? Con otras políticas económicas diferentes. Por ejemplo, poniendo impuestos. Por ejemplo, lo que tú comentabas de las gasolineras, que no hay nadie. Pero si es que la culpa la tenemos nosotros.
Jamás he parado nunca en una gasolinera donde no hay un trabajador. Encima de que no te sirven y te puedes tener un accidente con la pistola esa de la gasolina, encima a seguir pagando lo mismo. Claro. Entonces la culpa tenemos nosotros. Si no paráramos, porque el gobierno que tenemos del PP, todo eso va a defender siempre a los empresarios porque ellos son los de derecha. La derecha siempre ha defendido en España a los empresarios. Además, en el tema de la gasolinera, hay las normas de seguridad y higiene en el trabajo. Yo he estado trabajando en una empresa y muchas veces afinan mucho los temas de seguridad, como son con la manga tan ancha para el tema de la gasolinera, pues se pueden producir accidentes con el tema de que un inexperto llegue y coja un combustible que se puede inflamar en un segundo. Claro, y es que además en ese tipo de gasolineras que comentaba, por ejemplo, no puede parar una persona que sea disminuida física, pues porque seguramente no va a poder coger la manguera y echarse la gasolina o el gasoil a su coche. Por lo tanto, está discriminando. Pero que le vuelvo a repetir, es que le trae sin cuidado al gobierno Ellos tienen que hacer que sus empresarios a los que defiende, ganen más dinero. Que nosotros... Y luego con el tema de los bancos también, cuando ponen tantos miles de cajeros, o han quitado a muchas personas, a muchos empleados de la banca de en medio. Pero no solamente, ahora están promocionando el dinero de plástico. El dinero de plástico va a significar un control absoluto de la persona, porque hasta el último céntimo que se gaste, digamos, los gobiernos respectivos van a saber en qué se lo gastan, y además van a quitar muchísimos más miles de empleados de la banca. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con el dinero de plástico? Una ventaja para los bancos, ¿no? El problema de la automatización es que, por ejemplo, los bancos, que son los que mandan en no España, pagan a la seguridad social por todo este automatismo. Los bancos, esa oligarquía financiera que tenemos en España tan dura, que ya hemos visto lo que le ha pasado al Banco Popular, es increíble. Un banco que iba bien se lo han entregado. Un banco se lo han cargado ellos. Vamos, pero lo ha comprado el Santander por €1. Eso es para más de uno buscarle y complicarle bien la vida, y que terminara en la cárcel. Yo tenía entendido que el Banco Popular iba bien. Quiero decir, claro, efectivamente, uno de los bancos que ha sido más rentable de Europa, de Europa. ¿Y cómo de la noche a la mañana se lo incluye el Santander? Porque hay intereses de por medio de esa alta oligarquía financiera para que las cosas funcionen como ellos quieran. Mira, por ejemplo, en lo que tú estabas diciendo, los cajeros de los bancos, los cajeros automáticos, pero no solamente los cajeros automáticos, sino que el banco vende productos que no tienen nada que ver con el servicio financiero. A lo mejor tendrá que ver desde el punto de vista de cuando hay una cuenta de resultados. ¿Qué productos son? ¿Por qué venden seguros de vida? ¿Por qué venden seguro de hogar y no pagan impuestos? Si no son aseguradoras. Si no son compañías aseguradoras. Y claro, por eso deberían de pagar también sus respectivos impuestos. Pero es que además, como ha dicho muy bien, tiene que pagar por la instalación de cajeros. Claro que sí, impuestos por la automatización. Todo eso, como vemos, son ingresos que puede recaudar el Estado. Por eso he dicho yo que si además le quitan la grande fortuna aquí, el impuesto de transmisión patrimonial, aquí lo único que pagamos... Al final sobraría dinero para pagar la seguridad social, si aplicaron los impuestos que son de justicia. Es que todos los años, yo me acuerdo de haber leído, no hace mucho, vía una serie de impuestos que se pueden poner, que algunos serán transversales, otros son como consecuencia del impuesto de rendimiento de las personas físicas. Eso todos los años se pueden recaudar 40.000 millones de euros. Que 40.000 millones de euros para pagar la pensión, que son mucho dinero. Pero claro, la política económica, esta neoliberal de este gobierno, no va por ahí. La última de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno de España tampoco iba por ahí. Yo no digo que es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas políticas sociales muy interesantes. Hombre, trajo aquí muchas mejoras por la ley aquella para que se pudiesen casar las personas del mismo sexo. Es verdad que trajo la ley de dependencia, es verdad que hubo una mejora de situaciones hizo una ley a medio camino para la memoria histórica, la mejoró con lo que había. En fin, todas esas cuestiones sociales están ahí, pero la política económica se la han impuesto. Se lo han impuesto los alemanes, que son los que mandan en Europa. Y el Fondo Monetario Internacional pues le dice... Un día tendremos que hacer un debate sobre esto, porque a mí me llama mucho la atención que todos los altos dignatarios del gobierno y del Estado, pues se les llena siempre la boca de patria, patriota, defender a España. Sí. Pero yo lo que veo en los hechos es que son los más antipatriotas que hay. Pues porque, la verdad que sí. Porque están en contra del país. Ya lo decía don Antonio Machado. La patria, los primeros que la venden son ellos. Vale.
seguimos con el tema. El Estado, si garantiza el sistema de pensiones, protege a los pensionistas, pero bajo tu criterio, ¿crees que de alguna otra forma ayuda también a las personas jubiladas? Hombre, sí que hay mejoras. Por ejemplo, mejoró la ley esa que luego después lo que hace en los presupuestos generales, que no hay dinero en un presupuesto general del gobierno o de la Junta de Andalucía, que es donde vivimos nosotros, hay una ley de la dependencia, que eso beneficia no ya solamente a la persona que tenga una discapacidad, ¿no?, del tipo que sea, sino que además en un momento determinado ayuda a los pensionistas. ¿Se puede mejorar más cosas? Sí, se puede mejorar como hacen con la Unión Europea. Esos países, para pagar impuestos aquí sí que nos pone a los trabajadores al mismo nivel que a ellos, pero luego a la hora de beneficios no. Por ejemplo, aquí podían funcionar más residencias de mayores durante todo el año que sean públicas, no privadas. Claro. Porque en la privada tienes que ganar 2.000 euros de pensión para que te admitan, y si no, pero en las públicas no hay las suficientes. Eso, claro, ¿eso quién lo hace? Pues con una política económica que no sea neoliberal, que es la que está llevando aquí y consintiendo la Junta de Andalucía. Es que una pensión de 500 euros no te admite ninguna residencia. No te admiten, claro. Y si no tienes familiares, te ves en la calle podrido. Efectivamente. Entonces, se pueden mejorar muchas cosas y que se pueden hacer, sí, para nosotros como pensionistas y para miles de millones de españoles que hay pensionistas. Por ejemplo, pues esas residencias que hay de tiempo libre para que la gente se vaya de vacaciones. ¿Por qué no hacen más? ¿Pero por qué no hacen más? ¿Por qué llevan siempre nada más que en invierno a los pensionistas, a los hoteles y eso en invierno? Porque le interesa a los empresarios nada más. Pero ¿y en verano? ¿Verdad que no se vive? Claro, en verano, si hubiese más residencias de tiempo libre, que esas están dirigidas por los sindicatos, otra gente, pues esos lugares también a lo largo de todo el año, que tienen unos precios más económicos, porque ahí no hay rentabilidad. Ahí no, el Estado nunca busca beneficios, no el gobierno es otra cosa, sí. El Estado. ¿Qué te encuentras? Porque te tienes que ir en invierno a un hotel, a Benidorm, a no sé dónde, a Canarias, a Mallorca. Pero eso es una cuestión de acuerdo del incenso con los empresarios. ¿Es verdad que muchos pensionistas han viajado? Sí. Hombre, pero también se benefician los empresarios. ¿A quién pretenden engañar con eso? Sí, en vez de estar el hotel cerrado, el hotel se mantiene abierto durante el invierno, llega gente allí, come y todo aquello, y complementa lo que tú pagas con lo que, baja, con la alta. Con que el Estado le da los dineros, que el Estado son diferentes, el Estado somos todos, que no es el gobierno ni del PSOE ni del PP que hemos tenido hasta ahora. Bueno, y para las personas jóvenes se ha alargado la jubilación a los 67 años, tengo entendido, y actualmente nos están lanzando mensajes en el sentido de que habría que alargarla hasta los 70 años. Entonces, cuando la inmensa mayoría de los jóvenes, en Jaén creo que ronda la juventud el 50% de paro, por ahí más o menos, o cómo es posible que se pretenda alargar hasta los, como ya nos están lanzando mensajes, hasta los 70 años, y por otro lado la población juvenil en paro. ¿Cómo casa eso? Claro, es que esto es volver a una dinámica donde ellos jamás piensan en cómo, digo ellos que son los que han gobernado hasta ahora en España, sí. PSOE y PP, jamás piensan en cómo beneficiar a los trabajadores. Porque sí es verdad que habrá profesiones, de hecho la hay, por ejemplo, una persona que ha estudiado Derecho y tiene su despacho, ese puede estar trabajando hasta que él quiera. Pues vale, pues tú tienes 70 años, 75 y 80 y quieres seguir con tu bufete abierto y pagando tus impuestos, pues muy bien. Vale. Hay profesores en la universidad que pueden estar haciendo, pues muy bien. Hay jueces que pueden estar en plena facultad de mentales, física y todo eso, pues sí. Pero hombre, es que habrá gente en la empresa, dependiendo qué empresa, que habrá gente en la construcción, y en el campo. Al sol en un andamio. Claro, es que ese es el tema. ¿En qué sector trabajas tú? Porque, por ejemplo, en las minas, yo me acuerdo, en las minas en la provincia de Jaén, por cada año que tú trabajabas abajo dentro de la mina, un año era por 2 del resto de los demás. Claro, ¿cuál es la consecuencia? Porque allí enfermaba. Claro, es que depende de uno trabaja. Yo me parece bien que hay sectores donde se pueda, pero llega el momento, como ha hecho en Francia y como han propuesto en otros países, claro, que luego la culpa la tiene la gente que vota a estos partidos, que llevan ese programa electoral, porque yo recuerdo de que no sé qué partido llevaba una propuesta de volver a rebajar los años para jubilarse en Francia. No ha salido ganador
ese partido. Ha salido el Macron en un partido ahí que todos los medios de comunicación franceses lo han apoyado, porque va a aplicar unas políticas convenientes a todos los grandes empresarios. Pero aquí, por ejemplo, para que los que nos van a ver y nos están viendo lo entiendan, aquí eso a quien beneficia siempre es a los grandes empresarios, claro, a los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy claro, porque hay cosas en las que uno debe tener ideología. Todos tienen ideología. Aquí cuando me llega a mí alguien y dice, no, yo es que soy político, digo, eso es mentira. Claro. Tú piensas como yo. Claro. Piensa, y si reflexionas, pues ya piensas. Claro. Eso es mentira. Ahora, que tú no quieres decir que eres de derecha, pues no lo digas. Claro. Pues no lo digas, pero me traes sin cuidado, porque eso es mentira. Todo el mundo tiene su inclinación. Aquí todo el mundo tiene una inclinación. Y la mayoría cuando dicen eso, o son de derecha de verdad muy bordes, o son de la extrema derecha, y no quieren que lo sepa la gente. Exacto. Claro, pero si estamos hablando de que hay que tener una edad de jubilación, hombre, hay edad de jubilaciones que a los 60 años se debe ir la gente a descansar, porque posiblemente le queden 10 años de vida nada más. Tiene derecho a disfrutar. Habría que tener en cuenta España, el tipo de trabajo que ha realizado, ¿verdad? Claro, es que eso es lo importante. Si somos humanistas, y muchos sí dicen que son cristianos, las dos cosas, humano con cristianismo. Si tú eres un buen cristiano, tienes que cuidar a tu paisano, tienes que cuidar, pues si eres patriota, también tienes que cuidarlo. Si esto es una tribu, si en la tribu no cuidamos a mi vecino de aquí al lado, como yo veía cuando era niño, porque esto no lo están imponiendo esta manera de entender la vida ahora. Sí. Ahora a tu vecino lo que quiere es que lo pille casi un coche. O le tiene envidia porque se están fomentando el individualismo más atroz. Efectivamente, entonces yo soy contrario a todo eso. Yo soy perfectamente consciente de que hay que ser humanista, de que hay que ser solidario y de que hay que practicarlo todo eso. Y claro, llegado el momento, pues si hay personas que no pueden trabajar porque han tenido un oficio muy duro y se tienen que jubilar a los 60 años, si yo tengo que contribuir con mis impuestos, yo estoy de acuerdo. Si es que si no, ¿de qué vamos? Claro. Es que uno tiene que darse cuenta. Mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi padre había estado en el campo trabajando, sí, tenía su oliva, sus tierras y todo aquello. Aquello fue mal, y no como ahora hay que tantas subvenciones. Antes te venía un año malo y era tu ruina, y mi padre se tuvo que colocar la mina en consecuencia de ello. Mi padre se jubiló con el 2.º grado de silicosis. Claro, mi padre tendría 50 o 51 años, pero es que mi padre estaba machacado. Claro, por supuesto. Estaba machacado. Es que no podía seguir. Es que no podía seguir trabajando. No lo podían estar explotando los capitalistas. Porque ya estaba... Porque se le iba a morir allí dentro. Claro. Entonces le dijeron, venga, por la calle. Ahora, también había sido la jubilación de mi padre y de otra gente conquista de los trabajadores. Nadie le regaló nada. Aquellos que nos están viendo les recuerdo que para que haya 8 horas de trabajo hubo muerte. Y que para un buen convenio en la construcción en Andalucía, como fue el de la construcción, en Granada también en Granada hubo muerte, murieron 4 albañiles. Sí. Y fue gracias a esas muertes. Es decir, siempre tiene que haber muerte de los trabajadores para que otros vivan mejor. ¿Que me ha tocado a mí? Pues ¿qué vamos a hacer? Claro. Pero van a vivir mejor los otros. Si no, pues esto no se avanza. Es que hay gente todavía, por desgracia, que dice que lucha los demás yo me beneficio. Sí, lamentablemente sí que la hay, y las conozco. Y la he conocido. Y la sigue conociendo. Bueno, Felipe, ¿qué otra cosa deberíamos saber sobre el sistema público de pensiones que ignoramos y que de saberlo, pues seguramente mejoraría nuestra pensión? Hombre, lo que hay en España, en lo que yo vengo observando desde incluso de cuando yo trabajaba en Argentaria, es que en España la sociedad civil no se preocupa mucho de tener buena información de qué sucede con la seguridad social, porque no han entendido que es suya. Claro. Es decir, es que cuando el español, el de la provincia de Jaén, el que iba en Linares, en Jaén, en Marto, en Andújar, donde quiera que viva, asuma que la seguridad social es mía, que no es de nadie, no, es que nuestra, de todos, entonces cuando tú asumes eso, la cuidas. Y cuando la cuidas, pues entonces tú ya tienes un control sobre en qué se gasta el dinero de mis impuestos, en qué se invierte ese dinero, qué me van a subir a la pensión este año, cómo lo van a distribuir toda esa riqueza. Todo eso es conveniente. ¿Y qué debo hacer para que no me merme a la hora de el día que llegue mi jubilación? Efectivamente. ¿Qué tengo yo que hacer? Si me pongo en manos de un banco para que me genere un fondo de pensiones, o llego y me pongo de acuerdo con los sindicatos de los obreros y decimos, oye, aquí lo que tenemos que ganar es más dinero en el convenio, para que yo cotice más y para que tú también cotices más y el otro también. ¿Para qué? Para que el día de mañana
nuestra pensión hacen una sea hora más alta. extraordinaria que coticen también la hora extraordinaria. Claro, es que aquí, como bien sabemos todos, ¿a quién le conviene más que haya economía sumergida? Pues a los empresarios, que ganan más porque no pagan impuestos. Claro. El trabajador lo que quiere es que esté de alta. Pero si un trabajador le dice a su empresa, oye, que me tienes que dar de alta. Mira, yo conozco en la provincia de Jaén, que voy por toda la provincia, sí. En todos sitios hay un bar y seguramente el trabajador o la trabajadora que está allí está dada de alta 4 horas, trabaja 8 o 10 horas. Da de alta 4. Y solo el resto es dinero negro. ¿Quién se beneficia? El empresario. Y luego, a la verdad, al trabajador o trabajadora claro, le quedará mucha menos pensión. Bueno, los pensionistas, que aproximadamente seremos unos 9 millones, son un cuerpo electoral a tener muy en cuenta. Pero si, y como efectivamente sea así, porque realmente no ejercen, con respecto a los distintos gobiernos, la presión que deberían ejercer. Sí. Porque es que sería una forma de que no congelaran las pensiones, de que no nos las bajaran con la diferencia entre el 0,25 y lo que sube realmente el IPC. Es que somos una fuerza electoral considerable, ¿no? Sí, lo que... Vuelvo a opinar. Yo esto, como me estamos viendo siempre por la provincia de Jaén, de Córdoba y Granada, a nosotros, a los andaluces, estamos así porque somos los culpables. Nosotros, la sociedad civil. Sí. Si la sociedad civil se organiza, otro gallo nos cantaría. La gente estaría de otra manera. Y entonces, claro, esos 9 millones de pensionistas que tú decías, cuando llega el momento que van y se jubilan, todavía hay mucho miedo. Aquí la dictadura de Franco, que fue una dictadura fascista, hizo mucho daño a la clase trabajadora. Los fusilaba a los obreros. No es que hizo mucho daño, es que los fusilaba. Si estuvo fusilando hasta 1975, ese miedo está ahí. En todos los que luego han sido trabajadores y luego ya se han jubilado. Entonces ellos entienden que muchas veces lo que hay que hacer no es moverse, no movilizarse. Y encima, tú no te señalices. Claro, no te señales. Pero es que luego llega encima y dice, jolín, ¿y ahora a quién voto yo? Mucha gente de la provincia de Jaén, de los pueblos pequeños, pues de alguna manera siguen votando a los señoritos. Claro. Pero es que te lo puedo asegurar que hay pueblos, que no voy a dar nombre ahora, pero llegado el momento, hay gente que están de alcalde, que eran los hijos de los señoritos anteriores en esos pueblos. Claro, mientras eso no se eleve a otra manera de entender la sociedad y de entender la vida, pues resulta que es que vamos a seguir viendo que tendremos esos 9 millones de pensionistas pues que están votando a quien no corresponde. Porque si un trabajador vota a una persona que es de derecha, pues mal asunto. Si vota al que te está explotando, es que eres cómplice de esa explotación. Si vota a una persona... Luego no te quejes. Claro, luego después llega en el bar y dice, hay que ver esto o lo demás allá. Pero también es verdad una cosa, si ese poder tan grande que lo tienen ahí, los 9 millones de pensionistas, ¿por qué no se organiza? ¿Por qué no están organizados hoy los sindicatos de clase, de la UGT, de Comisión Obrera, de la CNT? Porque están los medios de comunicación. Claro, es que hay que los medios del sistema. Claro, y entretenerlo, como hace el Juan y Medio, que se ríe en Canal Sur de la gente mayor. Pero si es vergonzoso, ¿cómo puede existir ese programa? Que alguien tenga un programa y se ría de la gente mayor. Pero la gente mayor piensa y dice, bueno, pero yo para qué quiero complicarme y reflexionar. No, usted tiene que estar siempre organizado y reflexionando, igual que hacen los ingleses y los alemanes y los noruegos, porque es su dinero el que se juega, de los impuestos que usted ha pagado a lo largo de su vida. Pero es más cómodo pues no pensar, a lo mejor hay muchos que es verdad que reflexionan, piensan y se movilizan, pero hay esos 9 millones de personas, si de verdad tomaran conciencia de quiénes son, dónde están, qué han hecho a lo largo de su vida, España sería otra cosa. España sería otra cosa. Y entonces se les respetaría más de lo que se les respeta. Porque son como los olvidados. Son personas que están olvidados, que el gobierno del Partido Popular pues pasa de ellos, que lo estamos viendo con las subidas salariales, con la reforma de la ley, pero no se movilizan los pensionistas. ¿Cómo te van a respetar si tú no dejas que te respete la gente? Claro. Uno, para que lo respeten, se tiene que mover. Y que te vean y que digan, mira, no, esto es que así. ¿Por qué? Pues porque yo he pagado todo esto a lo largo de mi vida, ¿vale? Y además es que los mensajes que dan, que es malo, incluso que la gente se apunte pues a asociaciones de consumidores, a sindicatos, a esto y lo otro,
o dos. Y te hacen una ley, la ley Mordaza, para que no opines. Claro. Entonces, pero hay que perderle el miedo. Es que hay que perderle el miedo. Si no se le pierde el miedo, pues los que están gobernando en España pues seguirán abusando. Claro. Bueno, y Felipe, ¿qué pasa y el porqué de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional al Gobierno de España? Bueno, pues eso lo acabamos de ver recientemente y ya otras veces también lo han dicho. El Fondo Monetario Internacional es una creación de un banco que tiene la sede en los Estados Unidos y como está montado por el sistema capitalista, ¿vale?, por los grandes países como Estados Unidos, que pone mucho dinero. Entonces, esta gente lo que se dedica es a hacer recomendaciones a países de una política económica determinada. Esa política económica determinada es la que Milton Friedman montó y puso en marcha. Pero que favorece a los grandes, no, claro. no a los ¿A quién trabajadores? favorece esta gente? Pues a la oligarquía financiera, a los bancos, que llegan a España concretamente y le dicen, y a los griegos, que ven lo que le están haciendo pasar al pueblo griego. Los griegos es terrible. Es terrible. Y esos son humanos que dieron lugar que un pensionista se pegara a fuego allí en Grecia. Pero hombre, ¿cómo podía hacer eso? En Atenas se pegó aquel hombre. Sí. Entonces, aquí en España llegan y le dicen al gobierno de España, oiga, la política que ustedes tienen que desarrollar para que el país siga funcionando es esta. Venga, las pensiones, nada, no se suben, 0,25. Los sueldos, devaluarlos, que los trabajadores ganen menos dinero. ¿Qué ocurre con esas dos cosas nada más? Pues que inmediatamente, como ellos entienden que esa política económica es la más conveniente, ya se ha demostrado que esta política económica que ellos dicen no funciona, que no funciona en los países, que es mentira. Lo que pasa es que ellos quieren imponerla a la fuerza. ¿Cómo lo hacen? Pues de la manera esa que estamos diciendo. Bueno, y en el caso griego, ¿cómo es posible? Porque el Fondo Monetario Internacional al final está dirigido también por personas. ¿Cómo tienen ese grado de maldad elevado al cubo para hacer lo que están haciendo con el pueblo griego, por ejemplo? Pues porque no tienen alma. No tienen alma. Esas personas siempre se las ha llamado, por eso ya vienen los del traje negro. No tienen alma. Y entonces, claro, pues eso es lo que no tienen alma. Mira, por ejemplo, cuando aquí están diciendo que no les suma... peores que los animales. Sí, peores que los animales. Estos son los animales peores. tienen más piedad. Sí. Esto les trae sin cuidado la calidad de vida de los pensionistas en España. Cuando lo que hay que mejorar es la calidad de vida de los pensionistas. Pero si esto es muy sencillo, y además cualquiera que coge y se lea el tema de economía, sabe que el dinero hay que moverlo. El dinero no puede estar ocioso en los bancos. El dinero hay que moverlo, el dinero tiene que estar dando vueltas. Sí. Cuando el dinero está dando vueltas, el dinero se gasta en los comercios, en los bares, alguien que monta una industria, se compra la industria esa. Y genera vida. El dinero... Genera vida a su alrededor. Pero esto dice, no, quieto parado. A los trabajadores no se les sube el sueldo, se les devalúa. Con lo cual, el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años los trabajadores en España son, yo creo recordar, de 3,5 puntos. Lo cual quiere decir que, fíjate tú, a la hora de ir a comprar a esa mujer, lo que no le han subido el sueldo, sino que gana menos todavía que hace años. Pero los pensionistas igual, se los congelan y luego les suben desde el año 2011, estamos en 2017. Llevamos 6 años que yo todos los años le he escrito una carta a la ministra Fátima, sí, ¿vale?, diciéndole que haga el favor de no mandarme más escritos, diciéndome cuánto me va a subir. Porque vale más el sello que lo que a mí me van a subir de pensión. Claro. Ahórrele el sello a la seguridad social. No haga usted propaganda con mi impuesto. Claro. No haga usted propaganda. Claro, yo sé que no la lee, pero yo me quedo satisfecho de la protesta esa que le mando con esa carta. Claro, cuando todas esas recomendaciones se las están dando, pues llegan estos que nos dirigen, los del Partido Popular, que son neoliberales en su política económica y en la política que están aplicando en España a los trabajadores, porque con la reforma laboral han dado lugar a que eso actúe de esa manera. Claro, si tú los salarios no se los subes a los trabajadores y además tú pones el despido que sea mucho más económico, es casi libre. Claro, casi libre, pues entonces esto no funciona. La gente no tiene dinero, y además te lo puedo asegurar porque yo lo veo y lo vivo a diario. La gente no tiene dinero. ¿Cómo se reconvierte eso y se va hacia otra manera? Pues haciendo lo contrario. Por tanto, la oligarquía en general es quien está más interesada en que no funcione el sistema público de pensiones y si instala un sistema privado, ¿no? Claro, ¿por qué? Mira, yo antes te comentaba, a título de que yo trabajaba en un banco, y yo me acuerdo cuando yo trabajaba hace 35 años, llegaba una persona que entonces trabajaba
la mujer apenas trabajaba en España, Sí. y en esta provincia menos, ¿no? Entonces llegaba una persona que estaba trabajando en una empresa, en cualquier sitio, te pedía un préstamo hipotecario y con su salario de él, con el 30% podía pagar el préstamo, la cuota mensual. Hoy día tienen que estar los dos trabajando a la fuerza y un sueldo de ellos lo tienes que estar dedicando a pagar la cuota del préstamo. Claro. Si la vida cómo se la han puesto a la gente, cómo no la han puesto de Claro, cara. ese razonamiento que haces ya lo pensé yo hace muchísimo tiempo. Eso es verdad, ¿eh? Porque yo decía, y en mis primeros tiempos, efectivamente así, un trabajador de cualquier rama podía alimentar a su familia. Y entonces, normalmente las familias tenían más hijos que tienen ahora. Claro. Y sin embargo, o fueron introduciendo el segundo trabajo y hoy en día el que no tiene dos trabajos va de cráneo. Claro, pero es que cualquiera que reflexiona en España, mira, yo además veo que muchas veces los jóvenes pues son apáticos, se acostumbran, se habitúan a estar de esa manera, no son rebeldes, como hubo una generación en España en los años 70 que fue rebelde, claro, que dio lugar a aquellos cambios. Y luchaba, ellos no vinieron solos. Aquellos no vinieron solos. Franco moriría en la cama, pero aquellos cambios que se produjeron, los convenios colectivos y todo aquello, eran como consecuencia de la gente joven que había en España, que era rebelde y luchaba en el trabajo y luchaba. Ahora yo observo en la gente, además de esto que estamos comentando, es de cómo va a tener un hijo una persona con esos ingresos que tienen muchos. Es imposible. Pero si es que además, ¿de qué se preocupan este gobierno y el del PSOE? ¿Hay suficientes guarderías públicas para que puedan llevar esos matrimonios jóvenes o esas parejas al niño pequeño? No hay. Son privadas. Las tienen que pagar, hombre. Si es que todo es política económica neoliberal. Y los que no tengan abuelos, que se hagan cargo de los niños, van... Claro. Los que no tienen abuelos, pero claro, entonces alguien... Pero imagínate a alguien que es de un pueblo de la provincia de Jaén y se ha tenido que ir por motivo de trabajo, supongamos, a Cádiz. Sí. No tiene su abuelo ni tiene familia. Esa pareja de jóvenes, ¿cómo se la apaña? ¿Cómo se la apaña? ¿Cómo van a tener un hijo? ¿A dónde lo llevan? Si tienen que pagar una guardería privada que le va a costar 300 euros, pero si gana 800, le quedan 500 y el marido otros 800 y como pida un préstamo le queda un sueldo para poder comer. Claro, es todo esto que la gente joven no reflexiona. Cuando uno es joven, es verdad que yo siempre he reflexionado. Otra cosa es que cuando uno es joven, pues tiene otra inquietud diferente. Me gusta tanta la música de mi época y la actual y música que yo la escucho. Pero tú tienes que reflexionar que eso está sucediendo y esto ocurre. De cualquier manera, la falta de conciencia de la realidad de los jóvenes, por desgracia, la van a pagar y los jóvenes tienen conciencia. En mi opinión, los jóvenes tienen conciencia. Lo que pasa es que como le imponen todas esas cosas y como en España hay miedo todavía, pues llegan los padres y dicen, tú no te muevas, que te van a echar de tu empresa. Es el miedo. Si hubiese mucho trabajo, no tienen miedo, pero como no hay trabajo, van a otra. Claro, lo que les pasa a los catalanes y a los vascos, como tienen muchas empresas, pues cogían y decían, oye, que una huelga, venga, que nos tenéis que subir el convenio. Que llegaban los empresarios y decían que ni hablar, pues montaban el taco. Ahora aquí hace una huelga, como hay muy pocas, llega, echan a los cabecillas lo echan a la calle y entonces luego después, ¿qué? No hay empresa donde colocarte. Pues se iba la gente a Barcelona. Claro, todo eso es un conjunto de situaciones que hay que verdaderamente, en lo que tú planteas, hombre, esto tiene sentido. Esto todo es una económica diferente de la que hacen ellos. Este gobierno, lo que ha hecho, la reforma laboral que hizo el PSOE, en el José Luis Rodríguez Zapatero, y las pensiones se pueden modificar. Lo que hay que ponerse a hacer, de verdad, ese patriotismo, que tú te lo creas que eres patriota, es verdad que tú te creas que eres de España y que entonces como que eres España, pues que eres todo el resto de los españoles. No solamente que era la oligarquía financiera y económica de España, que era todos los españoles, que todos porque tenemos derecho. Eso es antipatriota. Claro, eso lo otro es ser antipatriota. Bueno, Felipe, pues estamos encantados contigo, llegamos al final del programa, pero no antes que nos diga algo que se haya quedado en el tintero sobre el tema general de las pensiones o una propuesta final para que las pensiones funcionen. Mira, yo, la provincia de Jaén, en la que vivo y en la que estoy en ella y en la edad que tengo he peleado mucho por mejorarla. Es verdad que mucha gente se ha tenido que ir como consecuencia del despotismo que hay muchas veces por muchas personas en nuestra provincia. Es verdad que algo hemos mejorado,
pero no lo suficiente. Aquí los pensionistas tienen que tener otra actitud. La gente, yo no digo que reflexionen como yo, cada uno reflexione como crea conveniente, pero sí le digo que piensen del porqué de las cosas, por qué suceden cosas, por qué hay actuaciones. ¿Cómo es posible que incluso tengamos declarando como testigo a un presidente de gobierno y no haya dimitido? ¿Cómo es posible que ese Partido Popular tenga 10 millones de votos cuando están siendo juzgados por corrupción? Hombre, creo que tenemos que reflexionar todos. Yo sé que en España hay mucha gente honrada y honesta, y dentro del Partido Popular, y del Partido Socialista y de otros partidos, pero hay que imponerse, hay que tener una ética, y el que la haga pues se tiene que ir. Que la pague. Que la pague. Y llegado un momento determinado, si yo sé que, por ejemplo, el presidente de la comunidad de vecinos donde yo vivo me está robando los dineros de la cuota mensual que pago de la comunidad de vecinos, lo que hay que hacer es echarlo, quitarlo de presidente. Porque si no es que claro, los dineros luego no se arreglan la avería. Están robando mi dinero. Y aquí no están robando, que es lo peor, los dineros de nuestros impuestos. Los dineros de esos impuestos, de esos 60.000 millones que se le han dado al banco, a los bancos. Bueno, ahí hay dinero más que suficiente para haber pagado pensiones y seguir pagándolas. Entonces, esa reflexión hay que decírselo, se lo estamos consentiendo a estos señores. Yo, desde luego, no se los consiento. Llegado el momento, a lo mejor, dentro de no sé cuánto tiempo, pues la gente tendría que reflexionar si merece la pena ir a votar a todo esto. Claro. ¿Merece la pena ir a votar? Pues a lo mejor no. Para que sigan robándolo. Que no nos representan. Claro, si no me representa, y si eres un chorizo, y tío, pues a lo mejor no voy a votar, ¿para qué? Con mi voto no. Claro. Entonces, es posible que, claro, que si todavía sigue siendo una minoría de un 20% y con un 10% de votos sale de un determinado partido político y sigue haciendo estas cosas, lo que tiene que hacer la gente es ponerse en marcha, pedir responsabilidades políticas a esos dirigentes, que eso ocurre en cualquier país de la Unión Europea. Entonces, ¿esto es una democracia? Pues yo todavía no me lo creo. Esto es un régimen que nos han impuesto, que es del año 1978. Igual que hubo anteriormente, pues el régimen diferente, y hubo antes una dictadura fascista de Franco que fue impuesta por los militares, pero esta no. Esta no la han impuesto, este régimen del 78, y nos tenemos que quitar nosotros las mordazas a esos españoles. Claro. Es que uno nace libre. Yo nací libre, y libre quiero morir. Mi dignidad nunca me la quitará nadie. Por supuesto. Jamás. Podré pasar hambre, fíjate, me lo decía mi padre, esa enseñanza. Uno puede pasar hambre, pero la dignidad nunca se pierde. Bueno, pues nos quedamos con esta palabra, Felipe. Gracias por haber estado con nosotros, y queridos telespectadores de Canal 45, esperemos que este programa sobre las pensiones pues le haya aclarado muchos conceptos, y esperamos en el futuro seguir desarrollando este tema que tiene mucho que decir. Gracias y hasta otro día.